Barbanegra, el temido pirata inglés que sembró el terror en las aguas del Atlántico a principios del siglo XVIII, es probablemente el pirata real más famoso del mundo. La leyenda que se ha construido a su alrededor, potenciada a lo largo de los años por novelas, películas y series de televisión, lo ha retratado en el imaginario colectivo como un personaje despiadado y brutal. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello? El nombre real de Barbanegra era Edward Teach, aunque probablemente ese no fuera su apellido real, ya que era costumbre entre los piratas hacerse a la mar con apellidos falsos para proteger la reputación de sus familias. De sus primeros años de vida se sabe muy poco. Aunque algunos historiadores opinan que pudo nacer en Carolina del Norte o Jamaica, la mayoría de los expertos creen que nació en Inglaterra alrededor del año 1680 y que muy posiblemente se criara en Bristol, una ciudad portuaria que en aquella época se había convertido en un importante puerto internacional y en la segunda población más grande de Inglaterra, solo superada por Londres. A finales del siglo XVII, Teach viajó al Caribe a bordo de algún navío comercial, probablemente un barco esclavista. Según el libro Historia General de los Robos y Asesinatos de los Más Famosos Piratas, publicado en 1724 y escrito por Charles Johnson, antes de ser Barbanegra, Edward Teach fue durante algún tiempo un marinero que operaba desde Jamaica en barcos corsarios durante la Guerra de la Reina Ana, y que a menudo se había distinguido por su audacia poco común y su coraje personal. La Guerra de la Reina Ana, iniciada en 1702, fue el escenario norteamericano de la Guerra de Sucesión Española, en la que se enfrentaron los partidarios del archiduque Carlos de Austria y los de Felipe de Borbón, quien acabaría venciendo y convirtiéndose en el rey Felipe V de España. Como corsario, Teach participó en los ataques a navíos franceses y españoles, ya que los corsarios eran marineros que, en tiempos de guerra, realizaban actos de piratería respaldados por una nación, la cual les otorgaba una carta de marca o patente de corso, es decir, un permiso para saquear los barcos de las naciones rivales. Cuando en 1713 Francia e Inglaterra firmaron la paz, muchos capitanes corsarios se encontraron con barcos bien equipados y tripulaciones expertas en el combate naval y los abordajes, pero sin poder trabajar legalmente. Entonces, algunos optaron por trabajar de manera ilegal y se convirtieron en piratas sin patente de corso. Aunque en principio podrían haber atacado barcos de cualquier nación, la mayoría optaba por no asaltar barcos de la nación para la que habían ejercido de corsarios, ya que, mientras no atacaran barcos comerciales de dicha nación, ésta solía ver con buenos ojos su existencia dado que constituían una especie de armada de reserva que podrían movilizar cuando se iniciara un nuevo conflicto. Hablemos de Barbanegra, el famoso pirata del siglo XVIII. Su nombre real era Edward Teach y nació en Bristol, Inglaterra, en 1680. Poco se sabe de su vida antes de convertirse en pirata, pero se cree que fue marinero en la Marina Real Británica durante la Guerra de Sucesión Española. En 1716, se unió a la tripulación del famoso pirata Benjamin Hornigold, quien lo nombró capitán de su propio barco, el Queen Anne's Revenge. En 1717, Barbanegra comenzó a operar por su cuenta, atacando barcos en el Caribe y a lo largo de la costa este de América del Norte. Durante uno de estos ataques, su barco capturó a un barco mercante llamado Margaret, cuyo capitán, Henry Bostad, fue retenido a bordo del navío de Teach durante 8 horas mientras saqueaban su barco. Bostad fue devuelto ileso al Margaret y pudo presentar ante las autoridades una declaración muy detallada en la que describía a Teach como un hombre alto y enjuto con una barba muy negra que llevaba muy larga. Aquella frase fue el origen del apodo por el que todos conocemos a Teach, Barbanegra. Otras descripciones posteriores de él mencionan que llevaba su espesa barba trenzada en coletas, en ocasiones atadas con pequeñas cintas de colores. Charles Johnson, en su libro sobre la historia de la piratería que os he mencionado antes, describe a Barbanegra como alto y de hombros fuertes, vestido con botas hasta la rodilla y ropa oscura, que remataba con un sombrero ancho, y en ocasiones, un abrigo largo de seda o terciopelo de colores brillantes. En batalla, según Johnson, portaba 3 pares de pistolas, colgando en fundas como bandoleras, e introducía debajo de su sombrero fósforos lentos encendidos, para que humearan alrededor de su rostro y le dieran un aspecto más fiero ante sus enemigos. Sin embargo, pese a su pretendida ferocidad, no existen relatos verificados de que Barbanegra hiciera nunca daño a ningún prisionero. Es posible que aquel supuesto detalle teatral en combate no fuera más que otra artimaña para potenciar la mejor arma de los piratas, el miedo que infundían. Y es que, como bien sabía Barbanegra, cuanto más temido era menos sangre necesitaba derramar. La reputación era fundamental para un capitán pirata. Por eso cada uno tenía su propia bandera.
Cuanto más negra era la leyenda, fuera cierta o no, más fácil resultaba el trabajo. Y los periódicos de la época lo ayudaron en esa tarea, publicando historias como la de que le había pegado un tiro a su primer oficial afirmando que, si no disparaba a uno o dos miembros de su tripulación de vez en cuando, se olvidarían de quién era. En mayo de 1718, Barbanegra, que comandaba una flotilla de 4 barcos y se había otorgado a sí mismo el rango de comodoro, navegó hacia Charleston, Carolina del Sur. Allí, capturó un barco mercante llamado La Concorde, que convirtió en su nave insignia y la renombró como Queen Anne's Revenge, la venganza de la reina Ana. Barbanegra utilizó esta nave para atacar barcos mercantes y poblaciones costeras a lo largo de la costa este de América del Norte. Barbanegra se convirtió en uno de los piratas más famosos de la historia y fue conocido por su aspecto aterrador, que incluía una barba negra y larga que llegaba hasta la cintura y una gran cantidad de armas. Aunque se cree que era muy violento, hay poca evidencia de que haya matado a muchos de sus prisioneros. En 1718, Barbanegra fue asesinado durante una batalla con las fuerzas navales británicas frente a la costa de Carolina del Norte. Su cabeza fue cortada y colgada en la proa del barco que lo perseguía como advertencia a otros piratas. Y así termina esta épica historia del famoso pirata Barbanegra, sin duda uno de los personajes más emblemático y temido de la historia sobre la piratería y los corsarios. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre la historia y figuras históricas, no dudes en darle un like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.